Señor, presentamos este mensaje delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú dirigiendo mi vida. Dirige mis labios, Señor, mi garganta, mis pensamientos, Señor. Yo te presento este pueblo delante de ti, reconociendo, Señor, que solo soy un ministro tuyo, solo soy, Señor, un servidor tuyo. Señor, lleva esta palabra, Padre eterno, toca sus corazones, Padre, y aquellos que nos están viendo, que se encuentren aquí, que no te sirvan o que se encuentren apartados, Padre, declaramos desde este momento que tu palabra comienza a redarguir su corazón y que antes de terminar este mensaje, tú, Señor, los traerás a tus pies, a entregar toda carga y a ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hoy, como ustedes saben, celebramos, ¿verdad?, Viernes Santo. Ya casi culminamos lo que le llamamos la Semana Mayor. Hoy es un día especial porque hoy recordamos, ¿verdad?, el proceso por el cual Jesucristo tuvo que pasar para liberar todo peso del pecado sobre nuestra vida. Y continuando con la misma línea de pensamiento, ¿verdad?, sobre la vida de nuestro Salvador, hoy específicamente vamos a hablar de que Jesús tomó mi lugar. Se lo voy a repetir de nuevo para que usted lo pueda procesar y lo pueda grabar en su corazón. Hoy reconocemos que Jesús tomó mi lugar. Y si hoy yo puedo estar aquí delante de ustedes es porque pude reconocer que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Como decía nuestro hermano José en la canción, realmente humanamente es imposible que nosotros podamos tener todos los requisitos que necesitamos para poder servirle. Pero sabemos que hubo uno que estuvo dispuesto a pagar todo el precio necesario para que hoy usted y yo pudiéramos ser libres del peso del pecado en nuestra vida. Así que lo primero que quiero plantearte en la tarde de hoy es que Dios quiere enmendar la separación del hombre por causa del pecado. Y eso es lo más importante de todo este proceso. Y si hay un día importante en nuestra vida, es lo que hoy recordamos, porque Dios tuvo la intención de enmendar la separación del hombre por causa del pecado. Vamos a la palabra rápidamente, en Romanos capítulo 5, versículos del 16 al 18. Romanos capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: tampoco se puede comprar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Y usted debe saber que la causa por la que usted y yo andamos en pecado es por el error que cometió Adán en el huerto del Edén. Así que dice que el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Y ese solo pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Esa es la causa por qué usted y yo cuando nacemos con condenación. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, el pecado en nuestra vida, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación de vida para todos. Así que en este texto vemos claro cuál es la razón que nos lleva a la ruptura de nuestra relación conforme al orden que Dios quería en nuestra vida. Vemos el efecto del pecado de Adán hoy todavía en nuestras vidas. ¿Cuál es ese efecto? Es condenación. Pero sabemos que como por un solo hombre fue causada esa ruptura, por un solo hombre también puede ser enmendada, y ese hombre es Cristo y es a través de él que tenemos la salvación. Entonces podemos preguntarnos si Adán pecó, causó la ruptura de mi relación con Dios, si Cristo murió en la cruz del Calvario para acercarme a él, ¿por qué Dios entonces quiere enmendar mi relación con él? ¿Por qué Dios quiere quitar el pecado de mi vida? Mire lo que dice Romanos 6, porque es Romanos 6, el versículo 23. Porque es que el pecado en nuestra vida tiene una consecuencia, y si usted no conoce la consecuencia de vivir en pecado, usted no va a entender el por qué es necesario
rehacer su relación con Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Dios tiene la intención de restablecer el orden que Él diseñó en el huerto del Edén, pero que Adán y Eva le entregaron a Satanás, cediendo la autoridad a través de la desobediencia. Y no quiero que usted piense que Dios a través de Jesucristo simplemente está remendando y corrigiendo un error, porque dice la palabra que cuando está la creación del mundo, ahí estaba el verbo. Quiere decir que el verbo, que es la palabra, que es Jesucristo mismo cumplida la palabra, estaba ahí presente en la creación. O sea que Jesucristo sabía desde el principio cuáles iban a ser nuestras faltas, cuáles iban a ser nuestros errores. Sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. Y usted me podrá preguntar, pastor, ¿y por qué dejó que pecaran? Porque le dio la libertad de decidir a Adán y a Eva. Y Dios nunca ha querido manipularnos como monigotes. Y eso es lo que muchas veces la gente del mundo piensa. Que aquellos que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, obramos y nos movemos como si fuéramos marionetas de Dios. Pero esa no es la realidad. ¿Por qué no es la realidad? Porque usted y yo día a día tenemos la decisión de mantenernos en el camino correcto o de apartarnos de él. Dios lo que hizo fue establecer un plan para redimir todas las faltas que día a día nosotros podemos cometer y que tuviéramos salida ante tanto problema en el que nos metemos en nuestro día a día. Tú tienes que saber que Satanás quiso robarte la bendición que Dios preparó para ti a través de su huerto en el Edén. Satanás la quiso robar, pero Jesucristo vino a restituirla. Ahora hay una pregunta que te debes hacer. ¿Tú estás disfrutando de la bendición para tu vida o estás viviendo huérfano de la herencia que Dios tiene para ti? Esa pregunta solo te la puedes contestar si tu corazón fue rendido a Cristo. Si tu corazón no ha sido entregado a Él, estás viviendo huérfano y sin acceso a la herencia que Dios tiene para ti. No es el plan de Dios para tu vida, es la decisión que tú tomaste. Pero qué bueno que hay días como hoy en los que podemos examinar su palabra y hacer memoria de nuestros actos y determinar si queremos que nuestra vida siga siendo como ha sido hasta ahora o si queremos que cambie para que podamos tener acceso a aquel plan perfecto de Dios para nuestra vida. La próxima pregunta que te quiero plantear en esta tarde es: ¿desde cuándo Dios quiere enmendar mi pecado? ¿Desde cuándo usted cree que Dios quiere enmendar su pecado? Mire lo que dice la palabra. Búsquese Efesios. Búsquese Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Desde cuándo Dios quiere enmendar mi pecado? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y tú tienes que saber, desde que antes que tu papá y tu mamá se juntaran, se conocieran, desde que antes de que tuvieran la consecuencia de casarse y hacerse uno, desde antes de eso ya Dios había pensado en ti. Y ya Dios conocía todos tus caminos, y ya Dios conocía tu manera de pensar, y ya Dios conocía tu forma de ser. Así que desde antes de que tus papás tan siquiera pensaran en ti, ya Dios había pensado en ti y en el plan de salvación para tu vida. Ya Dios había querido enviar la dirección de la palabra que iba a impactar tu vida para que pudieras rendirte a Él. Ahora solo falta que eso coincida con tu pensamiento para escucharla y aceptarla. Porque sigue siendo nuestra elección. Usted decidió estar aquí. Aquellos que nos ven por las redes sociales, usted decidió conectarse. Sigue siendo su decisión. Aún hoy, usted sirviéndole, sigue siendo su elección el seguirle sirviendo. Usted no está aquí por obligación. Que si usted le sirve y usted le conoce, usted sabe que es lo que debería hacer, eso es otra cosa. Pero usted lo sigue haciendo libre. Usted lo sigue haciendo voluntariamente.
Dios desde el principio quería enmendar el proceso del pecado en nuestra vida, porque el pecado nos separa de Él y esa nunca fue su plan para nosotros. El que nosotros nos perdiéramos nunca estuvo en su plan. Mira lo que dice Efesios 2, un capítulo más adelante, por favor. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos del 10 al 12. Y es importante que usted se vea como Dios lo ve. Porque en la medida en que el pecado esté dominando en su vida, usted comienza a empañar su mirada y deja de ver las cosas como Dios las ve. Y esa es la imagen que Satanás quiere presentar a su vida para que usted no se sienta digno de hacer aquello para lo que Dios lo llamó. Efesios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pues somos la obra maestra. Por favor, subráyelo. Por favor, grábelo en lo más profundo de su corazón. Usted es la obra maestra del Señor. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y escucha lo que dice el versículo 11. No olviden que ustedes, los gentiles, y ahora le estoy hablando a ustedes, los que están aquí, porque ninguno de nosotros somos judíos. Así que usted debe saber que esta palabra es para usted. Escuche bien. Y no olviden ustedes los gentiles que antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos porque los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero marque lo próximo que le voy a decir. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y esa es la importancia de que entendamos el evento que hoy recordamos. Porque nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero a través de la cruz en el Calvario surge una esperanza y una posibilidad para que aquellos a los que fueron elegidos, no sino que aquellos a los que ese pueblo rechazaba, ahora tuvieran acceso a Él también. Y este es el privilegio más grande que tenemos y esta es la razón por la que hoy estamos aquí. Porque Dios dijo, ¿sabes qué? Esto hay que extenderlo al resto del mundo. Y esa es la razón por la que Jesús, cuando comisiona a sus discípulos, le dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todo hombre de toda raza y de toda lengua, para que todo el mundo que lo conozca pueda confesar que solamente Él es Dios. Porque ahora dejó de ser de un grupo de elegidos para ser, y es en esta palabra donde usted y yo cobramos el sentido de nuestra fe y de nuestra salvación. Es aquí en donde se cimienta la razón de nosotros congregarnos, la razón de recordar un evento tan triste, tan cruel, tan vil en el que Jesucristo sufrió, pero esta es la razón por la que lo hacemos, porque gracias a este evento, hoy usted y yo tenemos derecho y acceso al Padre. Hoy dejamos de ser un pueblo gentil. Hoy dejamos de ser un pueblo sin Dios, sin fe y sin esperanza para convertirnos en un pueblo que decidió adorarle en espíritu y en verdad, que decidió aún dejar sus transgresiones y sus pecados atrás y transformar su vida para convertirnos en sus seguidores. Gracias te doy, Señor, por eso. Y debes recordar que Dios te escogió desde antes de formar este mundo. Que aunque el pueblo judío te rechazaba y te decía que por ser incircunciso no eras merecedor del plan de salvación, hubo alguien más grande que ese pueblo que dijo, ellos merecen la oportunidad de ser llamados también mis hijos. Y debes saber que con una vida en pecado no puede haber relación con Dios. Las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Por eso envió a Cristo, para sacar de ti toda tiniebla.
para que la luz radiante que brille en ti sea el resplandor de Cristo en tu vida, sea ese proceso en la cruz del Calvario que trajo luz y esperanza a tu vida. La próxima pregunta que quisiera plantearte es ¿cómo puedo entonces tener perdón de mis faltas? Porque la realidad es que vivimos en un mundo en donde cometemos todos los días una falta, sea por obra, sea por omisión, que es dejar de hacer lo que nos toca hacer, o sea por el pensamiento. Porque si algo estableció claro Cristo, es que ya no solamente adulteras cuando tomas la mujer de tu amigo, sino cuando la piensas y la deseas, ya hiciste lo mismo. Así que ahora nosotros debemos ver las cosas con un poco más de profundidad y que no solamente tienen que darse las cosas físicas, sino que con que estén en nuestro pensamiento, ya la obra está hecha. Y Jesucristo vino a establecer esto porque los judíos solamente se halagaban haciendo las cosas buenas para que los demás lo vieran, pero realmente en su pensamiento y en su corazón había otra cosa distinta. Esa es la razón por la que no pudieron reconocerle. Porque aunque sus obras eran conforme a lo que decía la palabra, su mente y su corazón estaban en otro lugar. Por eso Cristo le dice a sus discípulos, oiga, yo se lo voy a resumir más fácil. Olvídense las 360 leyes que hay, una ley para cada día. Olvídense de eso. Olvídense inclusive de los 10 mandamientos. Se lo voy a resumir en 2 fáciles y sencillos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, sobre cualquier otra cosa, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la razón. Porque si necesitas, ahora que eres insertado, comenzar a aprenderte tanta ley, tanta estructura, ¿sabes qué? Eso estaba allí y a aquel pueblo no le funcionó. Cuando Cristo vino, todas esas leyes estaban, pero ¿sabes qué? No sirvieron de nada. Por eso Cristo tiene que venir y decirle, este es el resumen, este es el compendio. Si cumples con estas 2 cosas, puedes cumplir con todo el resto de la ley. Esto es fácil y sencillo. Me aceptas como tu Salvador, como que soy el Hijo de Dios, como que ahora a través de mí tienes la salvación. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú logras entender que con esas 2 sencillas cosas puedes vivir, alcanzar y mantener tu salvación y tu vida eterna, estás resumiendo todo el resto de la ley. No se trata de que lo revocó o no, se trata de que hizo un resumen. Porque aprendiéndose tanta palabrería no eran efectivos. ¿A usted no le ha pasado en su trabajo que a veces queremos hacer tantos procesos para que las cosas funcionen bien, que entonces el proceso se hace tan largo y tan complicado que en el proceso nos perdemos y se olvidó de lo que estábamos haciendo? Y eso es lo que pasó con aquel pueblo. Recibieron una palabra, 10 mandamientos. Entonces quisieron seguir segmentando y segregando aquellos 10 principios y vamos entonces a ser un poquito más específicos. Y vamos a comenzar a añadirle detallitos porque es que a Dios se le olvidaron algunos detalles. Y esa tiene que ser la mentalidad de los judíos, porque si Dios le dio 10, ¿cómo llegaron a 360? ¿Usted me quiere explicar? Hay 350 puntos añadidos que Dios no los dijo. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Es que Dios es sencillo, nosotros lo complicamos, la religión lo complica, los protocolos y los procesos hacen inaccesible a Dios. Por eso Dios tiene que volver a intervenir. Porque aquel evento donde se le revela a Dios a Moisés y le escribe en las tablas los mandamientos, perdió su función cuando el hombre metió la mano y le añadió 350 puntos más. Y yo me imagino a Dios revolcándose allá arriba y decía, pero ¿por qué lo complican tanto? No era más fácil aprenderse 10. No se han aprendido 10 y ahora quieren añadirle 350. Pero es que somos así de complicados.
Entonces pensamos que eso nos da estructura. Seguir añadiendo puntos nos da, pastores, que esto me dé estructura. Perfecto. Si esa es tu decisión de hacer tanto punto y tanto proceso para sentir que tienes estructura, perfecto. Cristo lo resumió, de 10 lo bajó a 2, no le añadió ni uno más a los 350, los bajó todos a 2. Y dijo, mira, esto es tan sencillo como esto. Porque es que en el proceso de entender, de aprender tanta palabrería y tanta cosa, te pierdes. Yo no quiero criticar a ninguna congregación, pero hay lugares en donde, hermano, para usted bautizarse, usted tiene que tomar un año de escuela. Y si respetamos la iglesia que lo quiere hacer de esa manera, ese es su proceso. Pero yo a veces me pregunto, en un año usted sabe todas las emociones, los sub y bajas que tiene en nuestra vida y se pierde la oportunidad de que alguien pueda ser bautizado en un año. ¿Para qué? La pregunta está, ¿dónde la palabra dice eso? ¿Dónde aquí dice eso? No lo dice. Entonces nos creamos protocolos y nos metemos en tanta palabrería y tanto proceso que en el camino se pierde la intención real. Yo quiero aceptar a Cristo. No, tú tienes que reunirte con el pastor primero, tú tienes que dejarle saber cómo fue tu vida, porque yo no te voy a parar al frente sin saber tu background. ¿En serio? Entonces tenemos que pensar en aquel ladrón que un día como hoy estaba allí en la cruz junto con Cristo. No en el que se burló de él, sino en el que dijo, Señor, nosotros realmente tenemos razón para estar aquí, pero tú eres justo, tú no tienes ninguna razón. Yo te pido que me permitas estar contigo. Y en ese momento Cristo le dijo, te garantizo que estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Dónde estuvo el bautismo? ¿Dónde estuvo el pasar al frente para que oraran, para que lo presentaran? ¿Dónde estuvo las clases prebautismales? ¿Dónde estuvo la clase 101 para que conozcan la estructura de nuestra iglesia? Hermanos, nos hemos envuelto en tanta palabrería que sin darnos cuenta hemos vuelto al proceso de añadir 350 mandamientos a la palabra del Señor. Y es importante que usted entienda esto porque Cristo vino a establecer una relación tan sencilla con Dios que la religión se ha encargado de volverla a complicar. Y usted necesita saber que Dios tenía un plan con usted desde antes de que usted existiera y que era mucho más sencillo que todo lo que podamos presentarle. Yo no quiero que usted piense que no es importante el bautismo. Sí es un evento importante, pero no puede ser más importante que lo que hay en su corazón y el deseo de servirle a Dios. Yo no le digo que no es importante la clase 101, como se llama en cualquier congregación, para que usted entienda el propósito de esa iglesia. Porque usted debe saber que cada iglesia tiene un propósito distinto. Y aunque servimos al mismo Dios, estamos en un lugar con unas necesidades y para cubrir un sector en particular. Y usted tiene que tomar esa información para que usted sepa si está en el lugar correcto. Porque no es que no sea correcta la palabra que se está dando, es que cubre unas necesidades en particular. Y usted tiene que saber si van a llenar sus necesidades. Porque si usted es selectivo a la hora de escoger un trabajo, porque usted no está dispuesto a que lo pongan a trabajar de noche, ni a que le paguen a $3 la hora, y si usted es selectivo para escoger el trabajo, usted tiene que ser selectivo en la iglesia donde usted se va a congregar, porque tiene que cubrir sus necesidades. Ahora, eso no puede quitar el proceso de usted acercarse a Dios, de usted recibir el perdón por sus pecados, se convierta en una estructura tan grande y tan imposible que se le quiten las ganas de servirle a Dios. Porque eso es lo que muchas veces pasa. Que a veces el proceso para yo poderme insertar es tan y tan y tan cuesta arriba que estar en el mundo es más fácil. Y se nos están perdiendo tantas vidas por tanta estructura cuando Cristo lo hizo tan sencillo.
¿Cómo puedo tener el perdón de mis faltas? Búsquese Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 14. Efesios 1 del 5 al 14. El amor nos predestinó, y escuche bien, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y escuche bien la razón para la que Dios los salvó, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amor. Marque el versículo 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo usted puede tener el perdón de su falta? El versículo 7 se lo dice. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dice, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito. Y marque eso, el propósito que de antemano estableció en Cristo. Por eso le dije que el que Cristo viniera no fue un plan para rescatar la situación, sino que ya Él lo había predispuesto de antemano. Versículo 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, porque es que había un tiempo también marcado para que este plan entrara en vigor. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, el versículo 11, en Cristo, y márquelo, porque esta parte a usted le corresponde. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que nos hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. El versículo 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, y marque lo próximo, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Y esa parte es importante porque usted no solamente escucha el evangelio, necesita creerlo. Usted puede estar aquí todos los domingos y escuchar la palabra, puede vernos a través del internet y escuchar el mensaje, pero si usted no lo cree, usted tiene problemas. Porque para que esto tenga efecto en su vida, usted necesita creerlo. Usted necesita creer y entender lo que Cristo hizo. Si usted no puede creerlo, porque usted está cegado a que necesita evidencia, que necesita 20 cosas más, esta palabra no tiene efecto en su vida. Usted necesita creer. Dice que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero menciona constante y frecuentemente la palabra alabanza. Y la alabanza no es otra cosa que exaltar su nombre, que reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo puede tener el perdón de sus faltas? A través de reconocer y creer el proceso que hoy recordamos en la cruz del Calvario y viviendo una vida en donde todo lo que usted haga sea una alabanza y glorificación al Dios Padre Todopoderoso. Que con cada instante de su vida la gente que está observando pueda decir, Él es transformado. Él es distinto. Lo que Él está haciendo está creando algo diferente. Solo por Cristo pueden ser perdonados tus faltas. Usted necesita entender que es solo por Cristo. Solo por Cristo. No la oración a ninguna estatua, no la oración a ninguna imagen, no la oración a... Solo por Cristo fueron perdonados sus pecados a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y ahora a través de ese proceso somos llamados hijos y herederos. Solo a través de Él. Y usted necesita saber lo que es solo a través de Él. Porque nos podemos encontrar orando y pidiendo tantas cosas a tanta gente, ni siquiera a través del pastor. ¿Usted escuchó bien?
Yo puedo orar por usted, pero el perdón de sus faltas no viene a través de mí, viene a través de Cristo y necesita creer en Cristo y necesita presentárselo a través de Cristo a Dios, ni siquiera a través de mí. Yo soy una herramienta para dirigir su vida. Por eso el nombre de mi puesto es pastor, porque es el que dirige, no el que perdona, no el que salva, no el que restaura. Eso le corresponde a Dios, no a mí. Y yo jamás puedo acreditarme algo que no me corresponde. Porque aunque yo lo diga con mi boca, no lo voy a poder hacer. Porque no está en mis funciones. Mis funciones son claras y sencillas. Dirigir, instruir, enseñar. La obra, el proceso de restauración, de transformación, la dirección para su vida, el perdón de sus faltas y el que usted pueda ser una nueva criatura, no depende del pastor. Depende de que usted pueda creer en Cristo, en su obra redentora y en dejarse guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Usted debe saber que su sangre limpió sus pecados, que con el perdón usted puede ser llamado ahora hijo, que como hijo usted tiene derecho a una herencia y que al creer en Cristo usted está sellado por el Espíritu Santo. Esos son los 5 o 6 puntos que menciona el texto que leímos ahora en Efesios. Usted recibe el perdón de sus faltas. Con el perdón de sus faltas se acerca más a Dios. Cuando se acerca más a Dios, usted recibe entonces la herencia porque se convierte en hijo y ahora usted es sellado con el poder del Espíritu Santo. Acompáñenme a Isaías 53. Efesios era lo que estábamos leyendo. A Isaías 53. Estamos casi terminando. En el proceso de intercesión establecimos unos puntos, pero quiero, para el beneficio de nuestros amigos que nos están viendo por internet, el libro de Isaías, específicamente los capítulos desde el 40 hasta el 53, dicen los estudiosos que fueron escritos entre el año 740 y 700 antes de Cristo. Y es importante que usted entienda este dato porque cuando leamos lo que vamos a leer en Isaías 53, usted pudiera pensar que este texto es un recuento histórico de lo que Cristo pasó. Pero si fuera un recuento histórico, perdería el peso de que fue una profecía y que fue dicho 740 años antes de que ocurriera. Y por eso es importante que usted entienda cada libro, cada fecha y quién lo dijo. Porque si usted lee esto como si fuera un hecho histórico, usted estaría diciendo que Isaías simplemente redactó lo que vio o lo que le contaron que pasó. Pero Isaías lo hizo 700 años antes de Cristo como parte de una profecía y se cumplió tal y cual aquí está escrito. De hecho, mencionamos en las clases los miércoles que este es el texto en que los judíos brincan porque leer este texto, reconocer este texto implicaría que Jesucristo es el Mesías y es el Salvador. Porque como todos los eventos que aquí menciona pasaron tal y cual aquí son mencionados, incluir este texto en particular implicaría que no hay razón para que no se rindan a Cristo. Que no hay razón para que dejen atrás su estructura y decidan reconocer que ya el Mesías vino, que murió por todas nuestras faltas, pero también reconocer que aún ellos le rechazaron. Vamos a leer lo que dice Isaías 53. Solo tiene 12 versículos, así que no se preocupe. Quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor, escuche bien, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Nada en su apariencia le hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Y escuche bien porque es aquí donde comienza el proceso en el que se aplica a los judíos. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. El versículo 4 y 5, subráyelo. Ciertamente Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Marque ese versículo también, escúchelo. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. ¿Usted recuerda los procesos del juicio en la clase que hablábamos el miércoles? En los procesos del juicio de Jesús nunca mencionó ni una sola palabra, y cuando abrió su boca lo único que decía es: tú lo dijiste. Fueron las únicas palabras que pronunció: eso lo dijiste tú. Escuche bien. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. El versículo 8. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Y marque eso, nadie se preocupó de su descendencia. Si alguien hubiese revisado del linaje que venía Cristo, se hubiesen dado cuenta que cumplía con todos los requisitos para ser el Mesías Salvador. Pero a nadie le importó eso. Nadie le importó hacer el background check a ver quién era este hombre que decía. Todo el mundo se dejó llevar solo por lo que decía, y como eso confrontaba la actitud con la que ellos vivían, hay que eliminarlo y sacarlo del camino. Pero hoy usted y yo tenemos la posibilidad de verificar el linaje y corroborar que ciertamente era el Hijo de Dios. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. El versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados, porque allí fue enterrado junto con cualquier hijo de vecino. Y murió entre los malhechores. Se acuerda que en la cruz él no estaba solo. Se acuerda que había un ladrón a su izquierda y un ladrón a su derecha. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo su voluntad. A través de la expiación, a través del sufrimiento de Cristo, hoy usted disfruta de una larga vida, de la prolongación de su día, de que su descendencia tenga una esperanza y de que hoy se pueda cumplir la voluntad de Cristo en su vida. Versículo 11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó, y escuche bien, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Si yo no le hubiese dicho que esto fue escrito 700 años, usted hubiese dicho que esto lo escribieron basado en lo que allí pasó. Pero Dios le dio la revelación a Isaías para que pudiera escribir y que pudiera marcar el precedente, y que aquel pueblo que aún teniendo esto como revelación supiera quién era el que venía. Así que sin duda alguna, hoy podemos decir que Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él era justo y no merecía pasar por todo lo que pasó.
Hoy nosotros podemos decir, como aquel ladrón al lado de él en la cruz, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero ¿tú qué has hecho? Si pasaste por 6 juicios, 3 juicios delante de la religión, 3 juicios delante del pueblo, delante de Pilato, delante de Herodes, regresaste a Pilato y nunca encontraron nada en tu contra. Tú eras más que justo. Pero Él decidió tomar nuestro lugar. Él decidió con su vida y con su sangre limpiarnos de una vez y por todas. Quitar el protocolo del sacrificio una vez al año para transferir a ese animal nuestros pecados y que luego de la transferencia fuera cortada y derramada su sangre y esa sangre presentada al altar de Dios para que recibiéramos el perdón de nuestras faltas. El último sacrificio se hizo un día como hoy en la cruz del Calvario. Un día como hoy recordamos que ahora tenemos libertad. Que con su muerte y lo que vamos a celebrar el domingo, su resurrección, el pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. Es lo que se supone que sea para nuestra vida. Si el pecado aún tiene poder sobre tu vida, quiero decirte que aún sigues encadenado a él. Que aún sigues teniendo un grillete en tu pie. Y que aún hay algo que no te deja moverte con libertad. Hay alguien que estuvo dispuesto a pagar para que estas cadenas fueran quebrantadas y hoy pudieras moverte con libertad. Esto solamente pesa 10 libras, pero representa el peso del pecado sobre nuestras vidas. Y ese peso, y aún más que ese peso, Él cargó en sus espaldas. Leíamos el miércoles en la clase que entre 125 libras pesaba solamente el madero que llevaba en sus espaldas. Entre 300 y 350 libras el total de aquella cruz. Hablamos de 350 marcas a causa de los latigazos. La palabra registra 39 latigazos, pero cada latigazo tenía 9 tentáculos y en cada tentáculo habían amarrados pedazos de metal y de hueso que arrancaban con cada golpe pedazos y trozos de su piel. Este ruido que pudo causar esta pesa, este movimiento en el suelo que pudo haber causado, no se compara con todo aquello que Él estuvo dispuesto a pagar, aguantar en su cuerpo para que usted y yo hoy tuviéramos libertad. Antes de terminar, quiero presentarles un video para con este video terminar nuestra reflexión. Le pido excusas a los que nos están viendo a través de internet porque probablemente no lo vayan a poder ver, pero luego subiremos el link para que ustedes lo puedan ver. Les dejo el video para terminar nuestra reflexión de hoy.
el baúl que este muchacho carga a lo que representa en nuestro corazón. Porque tenemos una realidad y es que aún en nuestro corazón, cuando él abrió el baúl, lo que sacó fue lodo. Y a veces pensamos que abriendo nuestro corazón y entregándole lo que parece lodo al Señor, hicimos todo lo que necesitaba. Pero hay algo mucho más. Hoy usted debe reconocer que Él tomó su lugar en la cruz y que usted necesita morir a su propio yo y decidir seguir aquello que Dios dijo. Hoy, en un evento como hoy, lo que debemos reconocer es que aunque abramos el maletín de nuestro corazón y saquemos poco a poco aquellas cosas hasta que no estemos dispuestos a morir inclusive a nosotros mismos, no hay manera de que podamos seguir su camino. Vamos a estar caminando, arrastrando un peso, pero sin ninguna dirección. Usted vio que llegó el punto en el que se perdió y aún sacando la brújula no había un norte para caminar. Así nos pasa en nuestra vida, cuando no estamos dispuestos a entregarlo todo. Y esforzamos nuestros músculos, esforzamos nuestra vida arrastrando tantas cosas que en realidad no nos corresponden, que con razón la vida se nos hace tan difícil. Porque hay cosas con las que andamos cargando que Él ya en la cruz del Calvario decidió cargar por ti. Hoy, más que cualquier otra cosa, debemos recordar que ya el peso de nuestro equipaje fue quitado. No hay razón alguna para que volvamos a tomar la cadena y atar el pecado a nuestra vida y seguir arrastrando un peso, el cual ya fue pagado de una vez y por todas en la cruz del Calvario. Póngase de pie. Y le pido por favor que me ayude a orar por aquellos que nos están viendo a través del internet. Padre eterno, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que aquellos, Señor, que nos están viendo aún a la distancia, pero que sabemos que cuentan con la presencia de tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, en este momento, que si hay alguno que decida reconocer que ya Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que ya Él decidió pagar por el peso de nuestros pecados, que ya Él compró nuestra salvación, que ya Él trajo libertad a nuestra vida. Si hay alguno, Señor, que quiere en este momento entregar su vida a ti, entregar sus cadenas y sus pecados, toda su opresión y todo aquello que no le impide encontrar rumbo para su vida en este momento, reclamo, Señor, la sangre que hoy recordamos que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Hasta la última gota, porque dice la palabra que aquel centurión clavó una lanza en su corazón y que aún en ese momento derramó las últimas gotas de sangre y de agua que había en su cuerpo. Señor, yo te pido por esa sangre, por el precioso valor que tiene esa sangre, que tú lo recibas en esta hora. Que puedan transformar su mente, como dice Romanos 12:2, y que de hoy en adelante se conviertan en nuevas criaturas. Que tu Espíritu Santo se active en ellos y que los dirija, para que de hoy en adelante puedan mantenerse muertos a su yo y vivos en ti, alejados del pecado y sirviendo y dando gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, te doy gracias por sus vidas aún a la distancia. Te pido que los bendigas con toda bendición del cielo y que derrames sobre ellos, Señor, un abrazo y una muestra de tu gran amor. Te doy gracias por sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.